En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Los títulos de Jesús, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación del tema para Navidad, los títulos de Jesús. En la charla de esta semana hablé de dos títulos sencillos pero maravillosos que las Escrituras dan a Jesús, Salvador y Cristo o Mesías. Expliqué que la salvación de Dios no está en la religión ni en los mandamientos, sino en una persona, en la persona que lleva como nombre Salvador, Yeshua, la salvación del Señor. Expliqué también que la palabra Cristo significa ungido. Ungido con el Espíritu Santo corresponde al título en el Antiguo Testamento de Mesías. Dios le prometió a Israel que enviaría a un libertador y rey, ungido, y esta promesa fue cumplida con Jesús. Para hoy he elegido un título que significa que Jesús procede de la eternidad y ocupa todo el tiempo. Ese título es Alfa y Omega, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Juan el Revelador habla del regreso visible de Jesús en gloria y dice esto: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Para entender el significado pleno de ese título, el Alfa y la Omega, tenemos que saber un poco sobre el alfabeto griego. Ese alfabeto comienza con la letra alfa y termina con la letra omega. Alfa es la primera letra y omega es la última. Así como en nuestro alfabeto, la A es la primera y la Z es la última. Jesús es, como ya hemos visto en los estudios anteriores, el verbo de Dios. Cuando dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo yo soy el verbo total de Dios. Todo lo que Dios tiene que decir lo dice a través de Él. También significa que todo lo que Dios hace comienza y termina con Él. Él es el principio y el fin, dice aquí. El que es y que era y que ha de venir, está diciendo lo mismo. Dios será en el pasado, es ahora y será en el futuro, todo al mismo tiempo. Él es el alfa y la omega, tienen su aplicación particular en este tiempo, porque el tiempo va a terminar en Jesús. Él será quien concluirá esta era, de la misma manera en que fue alfa en el comienzo, será omega en el final. Así lo dice también Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como usted ve, Jesús fue el principio de la creación. Por medio de él, Dios hizo el universo. Era el Alfa, también es el heredero constituido de todas las cosas. Todas las cosas se van a resumir y van a culminar en Jesús. Él es el Alfa como creador y como heredero de todas las cosas es la Omega. Él cubre todo el tiempo, Él procede de la eternidad y pasa por el tiempo a la eternidad. Él es el eterno, el unigénito del Padre, el principio y el fin. Dios trascendió el tiempo, pero opera dentro del tiempo. Hay una relación doble. Jesús obra dentro del tiempo, pero Él mismo está fuera del tiempo y es antes del tiempo. Es muy difícil para la mente humana comprender esto, pero hay muchas figuras hermosas en las Escrituras que lo presentan así. Por ejemplo, estas palabras del Salmo 90, versículo 2, son dirigidas a Dios. Antes que naciesen los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios está siempre en un tiempo presente y Él es desde el siglo y hasta el siglo. Él es de eternidad a eternidad. Él llena todo el tiempo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Esa verdad fue aplicada proféticamente al esperado Mesías. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 12, el profeta dice de Jesús: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es una predicción bien exacta del nacimiento de Jesús en Belén. Predice que vendrá de Belén, la ciudad de David, y que reinará en nombre de Jesús. Pero al final dice que su origen es desde el principio hasta los días de la eternidad. Aunque su nacimiento como un bebé fue en un establo de Belén, su origen es eterno. Él es el alfa y la omega. Entró en el tiempo, pero no será del tiempo. Era de la eternidad y volvió a la eternidad. Jesús declara lo mismo de sí, hablando a los judíos respecto a su relación con Abraham. Ellos se enorgullecían que eran descendientes de Abraham, como si eso era todo lo que importaba. Pero Jesús le dijo algo que los dejó absolutamente perplejos y sacudidos. Él les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está declarando su eternidad, su pertenencia fuera del tiempo. Nació dentro del tiempo en la historia humana, pero Él es antes del tiempo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El título alfa y omega también sitúa a Jesús en nuestras vidas individuales. Él no solo es alfa y omega en relación a la creación y el universo, también es su posición en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Escuche lo que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor, el comienzo, el alfa y el perfeccionador, el consumador, la omega. Y mientras mantengamos nuestros ojos en Él, encontraremos en Él todo lo que necesitamos. No hay nada fuera de Jesús. Él suple todas nuestras necesidades de principio a fin. Lo importante es no quitar los ojos de Jesús, que no comencemos a ver otras direcciones diferentes y pensemos que Jesús no sea suficiente para suplir todo lo que necesitamos. Él puede. Él es todo el abecedario de Dios, desde el alfa hasta la omega. Nuevamente vemos un hermoso cuadro del trato de Dios hacia nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 10. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez vemos a Cristo en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de comenzar el tiempo. Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos suyos. Ese es su propósito eterno. Pero nosotros somos del tiempo, y dentro del tiempo nos llamó, nos reveló a Jesús, nos transformó y nos hizo sus hijos. También y sobre todo eso nos hizo conocedores del misterio de su propósito eterno. Voy a leer esas palabras de nuevo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, para ser puesto en efecto cuando los tiempos llegasen a su cumplimiento de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo comenzó en Cristo, antes que existiera el tiempo. Es en Cristo también que todo terminará y encontrará su cumplimiento cuando el tiempo termine. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo el abecedario, desde la A hasta la Z. Terminó nuestro tiempo de hoy. Regresaré mañana a la misma hora para presentar otro maravilloso título de Jesús.